Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes con todos. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Estoy compartiendo mi pantalla. Buenas tardes, profesora. Estoy logrando visualizar. Muy buenas tardes. Estoy compartiendo mi pantalla. Esperamos a ver un momentito. Ingresen sus demás compañeros. Bueno, van indicando los likes. Quiere decir que están visualizando mi pantalla. Vamos a esperar a ver un momento, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Esperamos a ver un momentito, jóvenes y señoritas, para poder dar inicio con la clase. Ahora sí vamos a dar inicio con la clase, jóvenes y señoritas. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Nos está cumpliendo con lo que son las clases virtuales cada fin de semana. Ya en esta oportunidad vamos a realizar el área de razonamiento matemático. El tema que se va a aprender es de la regla de 3. Soy la docente Zaragoza Ramos Elena Azucena. Antes de dar inicio con la clase, vamos a dar algunas indicaciones. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos para no ir interrumpiendo la clase, porque todas las clases están siendo grabadas, ¿no? Para que ustedes lo puedan ir visualizando nuevamente la clase. Y también para aquellos compañeros que no lograron ingresar al aula virtual lo puedan ir visualizando. En segundo lugar, hay que participar, jóvenes y señoritas. Para ello, tienen que ir activando su micrófono, ¿no? Una vez participado, lo desactivamos nuestro micrófono. Quizás tienen algún inconveniente con su micrófono. La participación también lo pueden realizar escribiendo a través del chat. Aparte también indicarles, ¿no? Que deben de tener, ¿no? Ingresar con sus propios datos, o sea, me refiero con su propio correo. Y en caso alguno de ustedes está ingresando con otro correo, indiquen, ¿no? A través del chat y también en el grupo donde ustedes se encuentren. Finalmente, la última recomendación, tienen que ir anotando, ¿no? Sobre el tema que se va a aprender el día de hoy. Sin más que decir, vamos a dar inicio con la clase. En primer lugar, vamos a ver los saberes previos, ¿no? Saber lo que es la magnitud matemática. Es aquella cuyo cambio no aumenta o puede disminuir, o sea, se puede expresar con unidades, es decir, se puede medir. En las magnitudes proporcionales son aquellas que al compararse cambian en forma proporcional. En la regla de 3 vamos a aprender dos tipos, ¿no? En el primero vamos a ir aprendiendo lo que es simple. Y el simple se subdivide en dos, lo que es directa y lo que es inversa. ¿No? Les indicaba que la regla de 3 también vamos a ver el otro tipo que es compuesta. Acá nomás le voy indicando de manera general de qué es lo que se va a ir, o cómo van a ir desarrollando, ¿no? Pero de manera detallada vamos a ir viéndolo. En primer lugar, o sea, cuando nos habla la regla de 3 simple, ya sea de manera directa o de manera inversa, se trabaja con dos magnitudes. Y cuando ya nos indica lo que es compuesta, la regla de 3 compuesta, va a trabajar, ¿no? Puede ser de 3 magnitudes o más magnitudes puede aparecer. Ahora, para la resolución, cuando nosotros tenemos la regla de 3 simple directa, ¿no? Si la primera magnitud, o sea, la primera magnitud en ellos, si está aumentando, la otra magnitud también va a aumentar. O quizás si la primera magnitud está disminuyendo, la otra magnitud también va a disminuir. ¿Cómo van a desarrollar? De manera en aspa, ¿no? Van a ir multiplicando en aspa. Y si es una regla de 3 simple inversa, la condición les dice lo siguiente: si en la primera magnitud está aumentando, la otra magnitud va a disminuir. O puede ser que en la primera magnitud está disminuyendo, en la otra magnitud va a tener que aumentar.
¿Y cómo van a desarrollar? De manera directa, ¿no? De acuerdo a la condición que les indique, van a ir multiplicando y luego igualando. Ahora, cuando tenemos la regla de 3 compuesta, se va a aprender dos formas, ¿no? Del cual, o sea, la primera nos va a hablar el método de los signos, ¿no? En el método de los signos nos va a hablar lo que es directamente proporcional, inversamente proporcional. De ahí vamos a ir desarrollando, ¿no? Si es de manera directa, vamos a tener que invertir, ¿no? O cambiar de posiciones de acuerdo a la condición. Y si es inversamente proporcional, se va a ir manteniendo. O sea, tal como está, vamos a ir convirtiendo en una fracción. Pero lo más práctico, más sencillo para el desarrollo, vamos a aprender también lo que es el método de las rayas, ¿no? Y eso ya pues se va de acuerdo a la condición, vamos a ir ubicando. Para que me puedan entender, vamos a ir viendo, ¿no? De manera detallada. Tenemos la regla de 3 simple. Es aquella que se aplica cuando en el problema participan solo 2 magnitudes, es lo que les decía, ¿no? Cuando es la regla de 3 simple, va a trabajar de 2 magnitudes. Y ellos, en este caso, se dividen en 2 tipos, la regla de 3 simple directa y la regla de 3 simple inversa. En primer lugar, vamos a ver lo que es la regla de 3 simple directa. Se usa cuando las 2 magnitudes son directamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir, si una de ellas aumenta o disminuye, la otra también debe de aumentar o disminuir proporcionalmente. Esta palabra proporcionalmente les está diciendo, ¿no? Bien clara acá, si uno de ellas está aumentando, aumenta, el otro también debe de aumentar. Si una de las magnitudes está, o sea, disminuye, el otra magnitud también tiene que disminuir. Por eso esta palabra se refiere proporcionalmente. Nosotros tenemos que saber interpretar lo que se nos indica en la definición. Y si quizás no lo comprendemos, ¿no? De manera general, o sea, me refiero de acuerdo al esquema, se va indicando, ¿no? Tenemos la magnitud 1, magnitud 2, nos van a dar condiciones, ¿no? Suponiendo en la magnitud 1 voy a tener A y en la magnitud 2 voy a tener B. Ahora en la magnitud 1 voy a tener C y me van a pedir hallar ahí, ¿no? Es lo que no voy a saber. ¿Cómo van a decir? Si una de ellas aumenta, la otra magnitud también va a aumentar. O puede que una de las magnitudes, en este caso la primera magnitud disminuya, entonces la otra magnitud también va a disminuir. Es lo que nos dice, ¿no? La definición. ¿Y cómo van a desarrollar? En aspa. Van a multiplicar A por X y luego lo van a igualar ¿con quién? C por B. Ahí está, estamos teniendo el A por X, va a ser igual a ¿quién? A C por B. Acá se va mostrando de manera general. Para poder entender, vamos a ir viendo, ¿no? A continuación, un momento. A continuación vamos a ir viendo el ejercicio. A ver, un momentito, quizás se va a borrar. Ahí tenemos el ejemplo, nos dice, si 12 obreros, dice, hacen 200 metros de una zanja, ¿cuántos metros harán 15 obreros? Vemos ahí en la resolución. Acá ustedes, mira, bueno, yo he puesto ahí el número de obreros, ¿no? Para que sepan ustedes qué es lo que esas magnitudes, o sea, van a sacar o deducir ustedes de acuerdo al problema. Por ejemplo, acá nos habla obreros y acá también nos dice, dentro de la pregunta también tenemos o estamos observando que nos habla obreros. ¿Qué más? Nos habla de metros de una zanja. Y acá, bueno, simplemente nos dice metros, pero se refiere también metros de una zanja. Entonces, eso lo que he ido subrayando son esas las magnitudes. Primero es el número de obreros y el otro va a tener que ser en metros de zanja. Antes de la pregunta tenemos que hay 12 obreros, ¿no? 12 obreros, vamos a escribir 12 obreros y nos habla también de 200 metros de una zanja. Escriben ahí los 200 metros. O sea, antes de la pregunta estamos sacando los datos. Ahora, dentro de la pregunta,
vamos a ir sacando también los datos. La pregunta nos dice ¿cuántos metros? Entonces, en metros de zanja va a estar la variable que nosotros vamos a tener que desarrollar. Aparte, ¿qué nos dice? Harán 15 obreros. O sea, ya nos habla de 15 obreros y no sabemos cuántos metros de zanja es lo que van a realizar. Y eso es lo que vamos a desarrollar. Para que ustedes, ¿no? Suponiendo, no van a saber, ¿no? Que en este caso, ¿qué reglas de 3 van a aplicar, no? La regla de 3 simple, no sabemos si suponiendo, ¿no? Vamos a estar en un ejercicio, ustedes tienen que ir analizando. Si va a ser directa o va a ser inversa, para ellos lo que se va analizando, ¿no? ¿Qué estamos observando? Mira, observamos en los datos que ustedes tienen completo, o sea, me refiero en esto, ¿no? No necesariamente ahí van a estar completos, o posiblemente acá hemos tenido que estar datos completos, ¿no? Entonces, donde ustedes tengan los datos completos, van a indicar primero. ¿Qué ha sucedido? Mira, en anterior hemos tenido 12 obreros y ahora se va teniendo 15 obreros. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Simplemente es para poder decir que está aumentando. No me vayan a decir que vamos a sumar. No, es una manera de expresar o de ir indicando. Está aumentando ahí. Si el número de obreros está aumentando, ¿qué va a suceder en los metros de zanja? Analizamos, ¿no? ¿Qué sucede? Pues tener en cuenta que también va a tener que aumentar, pues, ¿no? Si hay más obreros, se va a tener que hacer más cantidad de zanjas. Entonces, por lo tanto, acá analizamos y vamos a decir que aumenta. Y como en ambos está aumentando, ¿cómo se desarrolla? En aspa. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a multiplicar 12 por X y luego lo van a igualar ¿con quién? Con 15 por 200. Ahí está, 12 por X es igual a 15 por 200. Y lo que hemos ido ya escribiendo ya es un planteo de ecuaciones porque tenemos una variable que tenemos que encontrar cuánto es lo que vale y es lo que nos está pidiendo calcular. Entonces, por lo tanto, a continuación se va desarrollando. En primer lugar, el 12 por X se va manteniendo tal como está. Ese es igual a ¿quién? La multiplicación de 15 por 200. ¿Cuánto sale? Nos sale 3.000. Luego, ¿qué van a hacer? Ese 12 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, que sería 3.000 entre 12. X es igual a 3.000 entre 12. ¿Y cuánto es 3.000 entre 12? Nos sale 250 metros. ¿Por qué lo digo metros? Es que estamos hallando acá esta cantidad, o sea, esta variable debe de salirnos también en metros. Por eso ahí X es igual a 250 metros. Nunca deben de olvidarse también ustedes, si es que les habla con unidades, tienen que ir considerando, ¿no? Al final, las unidades. Si les dice quizás centímetros, centímetros. Si les dice metros, metros. Si les habla kilómetros, también kilómetros, ¿no? De acuerdo a las unidades que se les indique en el problema. Y finalmente, ¿no? Tener en cuenta que eso sería la respuesta, ¿no? Que sería 250 metros, van a realizar, ¿no? ¿Cuántos obreros? 15 obreros. Mira, acá nomás voy a completar, voy a decir, nos ha salido 250 metros. Anterior tenía 200, y mira, ¿qué ha sucedido? 250, está aumentando y está cumpliendo de acuerdo a la condición también que hemos ido indicando. Debe de cumplir. Por eso en matemáticas siempre es bueno ir comprobando, ¿no? Si va a ir cumpliendo de acuerdo a lo que se va a indicar. Ahora vamos a ver la regla de 3 simple inversa. Se usa cuando las dos magnitudes son inversamente proporcionales entre sí. Esto quiere decir que si una de ellas dice aumento o disminuye, la otra debe de disminuir o aumentar proporcionalmente. Lo que quiere decir, si uno de ellos está aumentando, el otro va a tener que disminuir. ¿Qué más? O si uno de ellos está disminuyendo, ¿no? Si está disminuyendo, el otro ya debe de aumentar. O sea,
Uno debemos de tener signo si es positivo, el otro tiene que ser negativo, ¿no? Va a tener que disminuir. Si uno va a disminuir, el otro va a tener que aumentar. Es lo que nos habla de esta palabra proporcionalmente. Buenas tardes. Ahí está, tenemos la magnitud 1, ¿no? Magnitud 2, o sea, se está mostrando de manera general también, ¿no? Suponiendo ahí nos van a dar como datos de la magnitud 1A, de la magnitud 2B, y ahí va magnitud 1 vamos a tener C, y de la magnitud 2 es lo que nos van a pedir ayer, suponiendo la variable. Si uno de ellos está aumentando, el otro va a disminuir. Si uno de ellos disminuye, el otro va a aumentar. ¿Y cómo van a desarrollar? De manera directa. O sea, A por B se va a multiplicar y lo van a igualar ¿con quién? C por X. Y se va mostrando ahí a continuación, ¿no? A por B es igual a ¿quién? A C por X. Para poder entender, ¿no?, lo que se va indicando en la parte teórica, vamos a ver el ejemplo. Nos dice lo siguiente: si 12 obreros hacen una obra en 20 días, ¿en cuántos días le harán 15 obreros? Veamos en la resolución. Igual modo, como se haya analizando, o sea, esas magnitudes para que puedan ir considerando, ¿no? Mira acá, ¿qué palabra se va repitiendo? Acá tengo obreros, también obreros. ¿Quién más? Nos habla 20 días, ¿no? 20 días. Y acá también nos habla de días. Entonces, quiero decir que la primera magnitud va a ser obreros y la otra magnitud va a ser días. Vamos a poner primero. Ahí están obreros y lo que es días. Luego van a ir completando, ¿no? Antes de la pregunta nos habla, nos dice 12 obreros. Ahí se va a poner primero 12 obreros. Hacen una obra en 20 días. Ahí está, 20 días. ¿Qué más? ¿En cuántos días le harán 15 obreros? ¿En cuántos días le harán 15 obreros? Nos habla de 15 obreros y no se sabe cuántos días lo van a realizar, pues, ¿no? Dicha obra, no sabemos qué obra será. De manera general nos va indicando. Una vez ya indicado, vamos a analizar lo siguiente, ¿no? Donde nosotros tenemos los datos completos, o sea, me refiero acá, ¿no? Ahí están datos completos, o sea, tenemos dos valores que estamos observando. De 12, ¿qué está sucediendo? Está llegando a 15. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Si en el anterior, ¿no?, tenía o sea, poca cantidad de obreros y luego ahora tienen más cantidad de obreros, ¿no? Por eso se está aumentando. Si está aumentando la cantidad de obreros, ¿ustedes creen que lo van a realizar en más días o lo van a realizar en menos días? Dicha obra. Lo van a tener que realizar, ¿en qué? En menos días, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a poner ahí menos. Nunca olvidarse, esto lo que voy poniendo más y el signo menos, o sea, es tan simplemente para poder interpretar, ¿no? Para poder decir el signo más, o sea, se va a referir a que aumenta y el signo menos es lo que disminuye. Simplemente para poder indicar, ¿no? Y empezar con el desarrollo. No me vayan a ir utilizando, ahí está diciendo más, el otro menos, entonces voy a sumar y luego voy a restar. No, es simplemente para poder tener en cuenta cuál de la regla de 3 vamos a tener que utilizar, ¿no? Si en este caso es lo que es directa, lo que es inversa. Nunca olvidarse, ¿no? Cuando hemos estado viendo cuando era directa, en ambos se mantenían, o sea, el signo igual, ¿no? Más, o quizás menos. Y acá estamos observando ya diferentes signos, más o menos, o quizás puede haber menos y el otro más, ¿no? ¿Cómo van a desarrollar? De manera directa. O sea, ¿qué quiero decir? El 12 con el 20 se va a multiplicar y luego igualan ¿con quién? Con 15 por X. Y ahí estamos teniendo 12 por 20 es igual a ¿quién? A 15 por X. ¿Qué hacen luego? El 15 por X estoy ordenando, ¿no? Es una manera o una estrategia, o sea, nunca deben de olvidarse que en el lado derecho debe estar la variable X, ¿no?
Es quizás la forma más correcta que debemos de utilizar, pero hay otros que también lo utilizan de esta forma, ¿no? Posiblemente lo que quiero decir, 15x hubiera bajado, ¿no? Hubiera bajado, luego el signo igual también hubiera bajado, y acá la multiplicación de 12 por 20, que sale 240, también lo pueden poner, no hay ningún problema. O sea, al final pueden quizás poner acá un X, ¿no? Y ahí acá un valor que les va a salir. No hay ningún problema. Pero nunca olvidarse que también podemos cambiarlo de posición, porque no estoy modificando, no estoy cambiando nada de los valores que se va teniendo en nuestro ejercicio. ¿Qué hago luego? Ese 15 que está multiplicando va a ir al otro lado a dividir, que sería X es igual a 240 dividido entre 15. ¿Y eso cuánto sale? 16. X es igual a 16 días. X es igual a 16 días. Mira, acá voy a poner, mira, déjense cuenta, ¿no? Para comprobar, ¿no? De acuerdo al signo que se ahí considerando, mira qué sucede. Tenía 20, ¿no? 20 días, ahora acá tengo 16 días. ¿Qué está sucediendo? En menos B. Y está cumpliendo de acuerdo a la condición que hemos puesto. ¿Qué tal lo hemos puesto por acá? Signo más. No hubiera cumplido, pues, ¿no? Quizás acá nos hubiera salido más cantidad, ¿no? O sea, o otro valor, no hubiera cumplido esa condición que va a indicar. Lo que hemos desarrollado o hemos ido planteando está lo correcto. Ya hasta el momento nosotros estamos viendo la parte teórica, lo que era la regla de 3 simple, ¿no? Del cual era directa y lo que es inversa. Ahorita lo que estamos viendo lo que es inversa. Ahora vamos a ver la regla de 3 compuesta, ¿no? Les indiqué que ya se va a trabajar puede ser de 3 o más magnitudes, ¿no? Se utiliza cuando el problema participan más de 2 magnitudes, o sea, puede ser 3, 4, 5. Ya depende del ejercicio de cuántas magnitudes nos indiquen. En el método de resolución, ¿no? Para su mejor comprensión vamos a ejemplificar a través de un problema modelo. O sea, lo que quiere decir, vamos a utilizar un solo ejemplo. Ya vamos a ver 2 métodos. El primer método es el método de los signos. Vamos a ir viendo, ¿no? De manera detallada cómo se desarrolla, pero les estaba indicando que vamos a utilizar el mismo ejemplo. Ya primero estamos viendo el método de los signos, luego vamos a ir viendo el método de las rayas. Pero tener en cuenta que utilizamos el mismo ejemplo para el desarrollo y nos tiene que salir la misma respuesta. Pero lo más práctico, más sencillo para que ustedes desarrollen lo que es la regla de 3 compuesta, utilicen el método de las rayas. Ya, eso es lo más práctico, más sencillo. Pero igual hay que saber, ¿no? Aprender también cómo se desarrolla el método de los signos. O sea, se debe de tener cuidado en reconocer todas las magnitudes, ¿no? Luego se selecciona la magnitud que contiene a la incógnita. Es lo que deben de hacer. Luego se compara cada una de las restantes, o sea, ya de las magnitudes donde ya no esté la variable, vamos a tener que ir comparando, ¿no? Pero para saber ello, van a ir indicando, ¿no? Puede ser, utilizar, o sea, puede ser directamente proporcional o inversamente proporcional con ella. Finalmente, ¿no? Se iguala la incógnita al valor que se encuentre en la parte superior a ella, multiplicando los restantes en forma de fracción. O sea, vamos a ir planteando, ¿no? Teniendo en cuenta, ¿no? Que si son directamente proporcional, o sea, la DP se refiere directamente proporcional, sus valores se invierten, ¿no? Indicábamos una magnitud y habían valores, ¿no? Suponiendo acá el valor A y suponiendo acá el valor B. Cuando es directamente proporcional, ¿qué cosa nos dice? Se invierten los valores, o sea, vamos a convertir en fracción, sería B entre A. O sea, vamos a invertir. Pero si son inversamente proporcionales, los valores se deben mantener, o sea, se refiere, si tenemos A y B, entonces vamos a ponerlo así, A entre B. O sea, tal como está, ubicándolo. La parte superior, lo que es la parte inferior. Cuando nos habla de inversamente proporcional, pero cuando es directamente proporcional, tenemos que invertir los valores.
Ahora, este mismo ejemplo voy a desarrollar con el otro método, ¿ya? Primero vamos a ir desarrollándolo con el método de los signos. Nos dice, 8 obreros hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias. ¿Cuántos obreros, dice, harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Primero, ustedes tienen que reconocer las magnitudes, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, nos habla de hombres. Mira, por acá también va repitiéndose hombres, ¿no? Esas palabras que se van repitiendo ya no voy a ir considerando. Ya nos habla de hombres. ¿Qué más nos habla? Nos hacen 8, nos habla de casas. ¿Qué más? Años trabajando 3 horas diarias. Y hay una magnitud que por acá todavía está. Nos habla de dureza. Ahí están, hombres, casas, horas diarias, años y dureza. En primer lugar nos dice, como dato que vamos teniendo, nos habla 8. Nos dice 8 hombres, por eso se está poniendo 8. ¿Qué más? Hacen 8 casas, ahí está 8 casas. ¿Qué más nos habla? Acá nos dice 3 horas diarias, ahí está 3 horas diarias. En 8 años, ahí está 8 años. ¿Y por qué acá ha puesto 1? Porque acá no hay, acá bien claro nos dice que ofrece una dureza con respecto al anterior, o sea, se ofrece una doble dureza. Suponiendo en el anterior que sea 1, en el otro va a ser doble, pues 1 por 2 es 2, por eso acá ya se está poniendo 2, ¿no? Y acá bien claro nos dice cuántos hombres, no sabemos, se está completando con X. Harán, ¿no? ¿Qué cosa harán? El doble de casa. Si el anterior era 8, el doble sería 8 por 2, 16. ¿Qué más nos dice? En la mitad del tiempo anterior, si el tiempo se habla de años, al anterior era 8, la mitad 8 entre 2, 4. ¿Qué más? Trabajando 6 horas diarias, ahí está 6 horas diarias. En un terreno, bueno, y acá ya como es completado. Luego van comparando hombres y casas, va a ser directamente proporcional. Ahora, lo que es hombres con horas diarias va a ser inversamente proporcional. Otro, hombres y años es inversamente proporcional. Y finalmente tenemos hombres con la dureza comparando sería directamente proporcional. O sea, nosotros cuando vamos a ir comparando, bien puede ser que podamos palpar, ¿no? Nosotros mismos tenemos que palpar o quizás observar, ¿no? Por ejemplo, nosotros cuando no somos las personas, observamos, nosotros podemos observar lo que son las casas, ¿no? De diversas formas y esos van a indicar que son directamente proporcional. De igual modo en la dureza, ¿no? Nosotros lo podemos palpar en la dureza, también es directamente proporcional. Pero nunca deben de olvidarse cuando ya nos habla de horas diarias, nos habla de años, quizás de segundos, eso nosotros no podemos observarlo, entonces por lo tanto va a ser inversamente proporcional. De esa forma van analizando. ¿Y qué les decía? Cuando era directamente proporcional, o sea, estos datos que nos va indicando 8 entre 16, cuando es inversamente proporcional, vamos a tener que invertir, ¿no? Ya llevarlo en una fracción, pero invirtiendo. Y cuando era inversamente proporcional, tal como está, vamos a convertirlo en una fracción. O sea, acá convertiríamos 16 entre 8, acá sería 3 entre 6, acá también 8 entre 4, acá invirtiendo sería 2 entre 1. Bueno, esto de acá se mantiene, ¿no? Esa variable. Ahí está, mira, ponemos X es igual a 8, multiplicado por 16 entre 8, 3 entre 6, 8 entre 4 y 2 entre 1. Ahí están, ¿no? Se está mostrando. Luego, ya ustedes pueden desarrollar 8 por 16 por 3 por 8 por 2. El valor que les sale lo pueden dividir entre la multiplicación de 8 por 6 por 4 y por 1. O también acostumbrarnos, ¿no? Nunca deben de olvidarse cuando tienen así la multiplicación de fracciones, pueden ir simplificando. Por ejemplo, acá yo voy a sacar su cuarta de 16. 16 entre 4 sale 4
y 4 entre 4 nos sale 1. ¿Qué más? 3 por 2 multiplico, sale 6. ¿Con quién? Con este 6 se va a simplificar. ¿Quién más? El 8 con el 8. 8 entre 8 es 1. Y nos va quedando x es igual a 8 por 4. ¿Y cuánto es 8 por 4? Eso nos sale x es igual a 32. Ya acá sería x es igual a 32. Quiere decir que hay 32 hombres. 32. 32 hombres. Acá nunca olvidarse, acá el desarrollo ya uno puede ir desarrollando quizás de otra forma, pero al final les va a tener que salir 32. Y acuérdense qué valor, mira, nos está saliendo. ¿Por qué les digo? Acuérdense, porque vamos a hacer por otro método ese mismo ejemplo y nos debe de salir también 32. Ahora, el método de las rayas, ¿no? Les dije, este es el más práctico o más sencillo de poder utilizar para la resolución. En este caso, cuando tenemos la regla de 3 compuesta. Acá las magnitudes participantes se colocan según el siguiente orden. O sea, este orden tienen que ir ubicando. Primero, ¿no? Acordarse PAT y luego OCO, ¿no? Primero PAC, luego hacemos el X y luego viene OCO. La P se refiere al que produce. ¿Quiénes son el que producen? Son los hombres, las máquinas, los animales. Ahora la A es el que ayuda. ¿Quiénes son? Puede ser los rendimientos, eficiencia, habilidades. Ahora la T, el tiempo, ¿no? Se refiere al tiempo. Puede ser en años, meses, días. En el ejemplo anterior les hablaba, ¿qué cosa? De horas diarias también, ¿no? Nos puede hablar quizás de horas diarias, ¿no? Acá no menciona, pero nosotros tenemos que deducir que también se refiere al tiempo. Pero este tiempo puede descomponerse hasta en dos. Por ejemplo, quizás nos puede hablar de días, quizás nos habla de años. O sea, no podemos descomponerlo en dos magnitudes. También no hay ningún problema. Lo importante es que debe de estar esta condición. Primero debe estar el PAT, ¿ya? Y luego el OCO. La O se refiere a la obra, el que es el trabajo, ¿no? Que se está realizando, y la C, lo que va en contra. ¿Quiénes son? La dificultad, la resistencia, la dureza. Les indiqué que vamos a utilizarlo al mismo ejemplo, ¿no? Donde 8 obreros hacen 8 casas en 8 años, trabajando 3 horas diarias, ¿no? La pregunta dice, ¿cuántos hombres harán el doble de casa en la mitad del tiempo anterior, trabajando 6 horas diarias en un terreno que ofrece una doble dureza con respecto al anterior? Y se va colocando, ¿no? Tenemos lo que son hombres, acá, por ejemplo, horas diarias, lo que es años. Ahora acá vamos a ir colocando lo que se está haciendo, pues no se está realizando la obra, son las casas, y acá tenemos lo que es la dureza. Luego primero van a poner, acá nos habla de 8 hombres, nos habla de 3 horas diarias, 8 años, ¿qué más? 8 casas y una dureza. No sabemos cuántos hombres, por eso ha puesto X. Ahora en las horas diarias, acá nos habla bien claro, 6 horas diarias, ahí se está poniendo 6 horas diarias. Ahora en el años, por acá nos indica, en la mitad del tiempo anterior, si el anterior era 8, la mitad sería 4. Ahora en las casas, acá nos dice, harán doble de casas, o sea, si el anterior era 8, su doble 8 por 2, 16. ¿Y qué más acá? Ofrecen una doble dureza. Si el anterior era 1, su doble 1 por 2 es 2. Y luego, ¿qué hacen? Van a colocar esta línea. Vienen por acá, luego bajan así y luego ahí. De acuerdo a esa línea, van a multiplicar ustedes. Y luego ponen el signo igual y van a multiplicar con esta parte ya, ¿no? De acuerdo a la línea, van a ir guiándose y le igualan con ese valor. Ahí está. Tenemos primero el 8 por el 3 por el 8, luego baja, se multiplica con el 16 y por el 2. Se está poniendo acá el valor. Luego ponemos el signo igual, ahora empezamos X por 6, por 4, por 8 y por 1. Como en ambos, ¿no?
o sea, me refiero antes del igual y después del igual se está multiplicando, nosotros podemos ir simplificando. Pero si hubiera aparecido, quizás ustedes observan, ¿no? En cualquier momento puede estar desarrollando algún ejercicio y encuentren el signo más, no me vayan a realizar una simplificación en ambos, no. Simplemente se realiza la simplificación cuando vamos a tener una multiplicación, así como estamos observando en este ejercicio. Entonces, nosotros, ¿no? Hay que tener en cuenta, mira acá, antes de que empiece con el desarrollo, por ejemplo, acá el tiempo. El tiempo nos decía años, pero no nos indica horas diarias, que también son, o sea, también se está descomponiendo en dos. Por eso les dije, se puede descomponer en dos. Lo importante es que deben de considerar antes del aspa. Ahora sí, volviendo en el ejercicio. Vamos a empezar a simplificar. En primer lugar, acá. 8 entre 8, 1. 8 entre 8, 1. ¿Qué más? 16 entre 4, 4. 4 entre 4, 1. 4 entre 4, 1. Ah, papá. Luego, un momento. Luego lo que van a realizar es la multiplicación de 3 por 2 es 6. 6 entre 6, acá nos va a salir 1. ¿Con quién voy a simplificar? Con este 6. Y nos va quedando ahí. Bueno, en este lado tenemos 8 por 4 es 32. Y acá x por 1, x. X es igual a 32. No, si bien recuerdan, en el anterior método también que hemos realizado nos había salido 32. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No? ¿Se dan cuenta? Con cualquiera de los dos métodos nos está saliendo lo mismo. Quizás un poquito se les ha complicado con el anterior método, quizás con este método lo pueden realizar. Lo importante es que sale la misma respuesta. Pero nunca olvidarse esto de acá, lo que dice PATOC, ¿no? El PATOC. El PAT primero, luego viene OC, ¿no? ¿Para qué lo está separando? Para poder poner en X, ¿no? Y nunca olvidarse que la P se refiere el que produce, la A el que ayuda, la T es el tiempo, la O es la obra y la C lo que va en contra. Y cada uno de ellos está explicando qué es lo que se va a ir interviniendo. Una vez visto ya la parte teórica, vamos a ver los ejercicios de aplicación. Quizás en la parte teórica se nos ha hecho ya más fácil, ¿no? De saber, pues, si era una regla de 3 simple, ¿no? O quizás una regla de 3 compuesta. Pero cuando ya nosotros vemos los ejercicios, tenemos que analizar cuál de ellos es, ¿no? Qué tipo de regla es lo que vamos a tener que utilizar. Tenemos el primer ejercicio, nos dice lo siguiente: 6 máquinas y se confeccionan 6 chompas en 6 minutos. ¿Cuántas chompas confeccionarán 40 máquinas en 18 minutos? Veamos la resolución. Antes de ello, tienen que indicar, ¿no? Cuántas magnitudes está interviniendo. Nos habla máquinas, ¿qué más? Nos hablan de chompas. ¿Qué más nos dice? Nos habla minutos. Dentro de la pregunta también están las mismas magnitudes, ¿no? Nos dice cuántas chompas, mira acá nos habla chompas, ya le subrayé chompas, confeccionarán 40 máquinas también ya lo he subrayado, en 18 minutos, también minutos ya lo subrayé. Entonces, por lo tanto, vamos a tener que aplicar acá la regla de 3 compuesta. ¿Por qué? Ya está apareciendo 3 magnitudes. Y en el orden que nos indica, primero vamos a poner el que produce, ¿no? Si hubiera, no necesariamente todos ellos, jóvenes y señoritas. Puede estar quizás acá 2 y al otro lado puede haber 1. O quizás los 2 también, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes tienen que ubicar de acuerdo a lo que se nos indica. El que produce, ¿quiénes son? Pues mira, acá tenemos que está máquinas, estamos teniendo ahí. ¿Qué más nos habla? Confeccionarán 6 chompas. Bueno, chompas es la obra, ¿no? Que nos va a realizar. O sea, acá, en esa posición vamos a poner chompas. Nos habla minutos.
Y minutos, miran acá, nosotros no observamos minutos, pero nosotros tenemos que deducir que en el tiempo están los minutos. Entonces, por lo tanto, estamos teniendo como datos el que produce el tiempo y la obra. Entonces, primero vamos a poner lo que es máquinas, luego el tiempo, en este caso el tiempo nos habla minutos, y en la obra, en este caso es la confección de chompas. De esa forma ya vamos ubicando luego los datos. Nos habla de 6 máquinas, ¿qué más? 6 minutos y 6 chompas. Ahora dentro de la pregunta, ¿cuántas chompas? Bueno, eso es X, vamos a poner ahí X, confeccionarán 40 máquinas, nos habla de 40 máquinas, en 18 minutos. No sabemos cuántas chompas. ¿Qué van a hacer luego? De esta forma. Nos vamos a tener que guiar de esa forma, ¿no? Lo que ha ido primerito, vamos a multiplicar 6 por 6, luego por X, y lo vamos a igualar ¿con quién? 40 por 18 por 6. Ahí está, 6 por 6 por X, igual a quién? A 40 por 18 por 6. De ahí, acostúmbrense, ¿no? Simplificar, si en caso se puede simplificar. En este caso, nosotros podemos simplificar, acá 6 entre 6 es 1, 6 entre 6 también es 1. ¿Qué más? Acá 6 entre 6, 1 y 18 entre 6, 3. Acá nos va quedando X es igual a ¿quién? A 40 por 3. ¿Y cuánto es 40 por 3? 120. X es igual a 120 chompas. Por lo tanto, acá en el primer ejercicio nos está saliendo como respuesta 120 chompas. Y eso sería la respuesta, porque nos dice ¿cuántas chompas? ¿No? Son 120 chompas que van a tener que confeccionar 40 máquinas en 18 minutos. ¿No? Entonces la respuesta es 120 chompas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Ya, si tienen alguna duda, no se queden con las dudas, jóvenes y señoritas. Si no hay ninguna pregunta, ninguna duda, vamos a ir continuando. Otro ejercicio. 2. Meteoro recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad de 120 metros por segundo. La pregunta dice lo siguiente. ¿En cuántos segundos la recorrerá si aumenta su velocidad en 40 metros por segundo? Veamos, ¿no? En la resolución. Acá nos habla, ¿no? Un meteoro dice recorre en 24 segundos un tramo de una carretera con una velocidad. Acá, entonces, en este caso estamos encontrando simplemente dos magnitudes. Nos habla de segundos y nos habla de velocidad. Y dentro de la pregunta también está lo mismo. Nos habla de segundos y por ahí también apareciendo velocidad. No hay más magnitudes, no nos indican. Entonces, por lo tanto, son dos magnitudes. Y cuando nosotros trabajamos con dos magnitudes, encontramos dos tipos, ¿no? Uno puede ser directa o el otro puede ser inversa. Pero antes de analizar, vamos a ir completando, ¿no? En primer lugar, nos habla 24 segundos en una carretera con una velocidad de ¿cuánto? De 120 metros por segundo. ¿En cuántos segundos? No lo sabemos, X segundos. La va a recorrer si aumenta, dice, su velocidad en 40. Si en el anterior está teniendo que vale 120, si está aumentando 40, ¿qué van a hacer? Van a tener que sumar, jóvenes y señoritas. ¿Ya? ¿Quién les indica esta palabra? Aumenta. Si ustedes lo vuelven a escribir así como indica 40 nada más, no les va a salir la respuesta. ¿Bien? Por lo tanto, tengan en cuenta lo que dice esta palabra aumenta. Bien claro les dice, ¿no? La recorre si aumenta su velocidad en 40. Entonces, si anterior era 120, está aumentando 40, entonces sería 120 más 40, sale 160 metros por segundo.
Ya una vez que lo vamos a tener, ¿no? Los datos ya completados, vamos a tener que analizar si es una regla de 3 simple directa o si es una regla de 3 simple inversa, porque habían dos tipos, ¿no? De reglas. Y yo les dije, en los datos que ustedes tengan completo, tienen que analizar. En este caso, ¿qué está sucediendo? Acá tenemos que está 120 y acá 160. ¿Qué está sucediendo? Está aumentando. Si aumenta la velocidad, ¿qué va a suceder en la cantidad de segundos? ¿También aumentará o va a disminuir? Aumentará, señorita. ¿Se aumentará? Por ahí me han escrito se resta, se disminuye. Muy bien. Disminuye. Ya, nunca olvidarse. Si suponiendo, ¿no? Porque acá nos habla meteoro y dice recorre 24, se supone que es un móvil, ¿no? Es un móvil que está aumentando su velocidad, ¿no? En el anterior, o sea, está manejando, o sea, en menor velocidad y lo ha hecho en 24 segundos. Ahora, ¿qué va a suceder en el otro? Cuando va a aumentar en 120 su velocidad, está aumentando, ¿qué va a suceder con la cantidad de segundos? Ya no lo va a hacer en 24 segundos, lo va a tener que hacer en menos cantidad de segundos. Entonces va a disminuir, ¿no? Muy bien, por ahí me van escribiendo también a través del chat y me indican, ¿no? Antes de decir, analicen de esa forma, ¿no? ¿Qué va a suceder? Por eso hay que tener en cuenta, ¿no? No es que yo voy a sumar y voy a restar, simplemente es para poder analizar y decir, ¿no? Si es inversa o es directa. En este caso, cuando eran diferentes, ¿no? Signos, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a tener que desarrollar por la regla de 3 simple inversa. ¿Y cómo se desarrolla? Una multiplicación de manera directa. ¿Qué quiero decir? El 24 con el 120 se va a multiplicar y luego vamos a poner el signo igual. ¿Y quién es? X por 160. Ahí está. 24 multiplicado por 120 es igual a X por 160. Ustedes pueden desarrollar acá la multiplicación y luego lo dividen entre 160, ¿no? O también simplificar. Por ejemplo, acá voy a sacar de 120, lo voy a dividir entre 40, sale 3. ¿Con quién? De 160 entre 40 sale 4. ¿Qué más? Van a tener así, 24 por 3 es igual a X por 4. Acá, 24 entre 4 voy a dividir, me va a salir 6. ¿Con quién? 4 entre 4 sale 1. Y 1 por X es X. Y nos va a quedar así, 6 por 3 es igual a X. ¿Y cuánto es 6 por 3? Es 18. X es igual a 18 segundos. Mira, ¿qué ha sucedido? En el anterior había 24 segundos y acá está saliendo 18. ¿Qué está sucediendo? Está disminuyendo. Y por lo tanto, en análisis que hemos indicado que es menos, es lo correcto. Esa forma ustedes tienen que ir analizando. Entonces, finalmente acá la respuesta sale 18 segundos. No sé si hasta ahí tienen alguna duda. Si no hay, vamos continuando con otro ejercicio. Muy bien, voy anotando, ¿no? Quienes van participando también. Ahora sí, continuamos con el otro ejercicio. Nos dice, si 10 sastres hacen 20 ternos en 12 días, ¿en cuántos días 6 sastres harán 15 ternos? Veamos en la resolución. Acá nosotros ya estamos observando que hay 3 magnitudes. ¿Cuáles son? Sastres, nos habla de ternos, y ¿qué más? Días. Y tienen, no me vayan a poner tal como va apareciendo acá. Ustedes tienen que ordenar de acuerdo al esquema, ¿no? Que se ha ido viendo. ¿Se acuerdan? El PATOC, ¿no? Primero es la obra, o sea, es la obra, pues, diré, los obreros, disculpen. Primero van los obreros, ¿no? Que son los sastres. De ahí nos habla el tiempo y finalmente después de ello viene lo que es la obra y lo que eran las dificultades, ¿no?
lo que va en contra. En este caso, como es la hora, son los ternos, ¿no? Luego vamos completando. En los sastres, primero nos dice 10 sastres, van a ser en 12 días. ¿Cuántos ternos? 20 ternos. Ahora, dentro de la pregunta, nos dicen ¿cuántos días? Bueno, vamos a poner variable X. Nos habla 6 sastres. Días es lo que vamos a tener que encontrar. Van a ser ¿cuántos ternos? 15 ternos. Luego, ¿qué hacen? ¿No? Nunca olvidarse que tienen que hacer ahí en la multiplicación en aspa. Multiplicamos 10 por 12 por 15 igual a ¿quién? A 6 por X por 20. Igual acá, ¿no? Tratar de ir simplificando hasta lo más mínimo posible. En primer lugar, 10 entre 10 sale 1, 20 entre 10 nos sale 2. ¿Qué más? 12 entre 6 nos va a salir 2 y 6 entre 6 nos sale 1. Acá, lo que se va a simplificar, quizás, bueno, no lo he indicado, se va a simplificar ¿quién? Este 2. 2 entre 2 nos sale 1 y acá 2 entre 2 nos sale 1. Y nos va quedando 1 por 1, 1. Por 15 nos sale 15. Y acá 1 por X por 1 nos sale X. Y acá ordenándolo, X es igual a 15 días. Y eso sería la respuesta, ¿no? Y para ello, de acá se les está mostrando también el esquema, ¿no? Recordarse lo que dice el PA, lo que es el pato. Primero PAT y luego el loco. No necesariamente, mira, déjense cuenta que ha sucedido, acá tenemos simplemente 2, pero acá aparece 3, me dirán quizás algunos. No es necesariamente que debe de cumplir todos, puede estar 2. De 2 es el mínimo, ¿ya? Puede ser 2, quizás 3, o hasta incluso puede aparecer quizás 4. ¿Por qué va a aparecer? Es que de acá el tiempo puede ir apareciéndonos, nos puede hablar quizás horas diarias, o quizás años, depende, ¿no? Nos puede ir indicando. Ya, de acuerdo al ejercicio, entonces nosotros vamos a tener que ir considerando. Continuamos con otro ejercicio. Cuatro. Si 8 dice tractores pueden mover 400 toneladas de arena en 25 horas. ¿Cuántas toneladas de arena pueden mover 5 tractores en 20 horas? Acá nosotros también estamos observando que hay 3, en este caso, magnitudes. Primero, tractores, ¿no? Luego horas y finalmente lo que es toneladas. En los tractores vamos a tener 8 tractores, las horas, 25 horas, ¿y cuántas toneladas? Son 400 toneladas. ¿Qué más? ¿Cuántas toneladas de arena? Bueno, esa es la variable que vamos a tener que utilizar X. Pueden mover 5 tractores, nos habla 5 tractores. ¿En cuántas horas? 20 horas. Y no sabemos cuántas toneladas. Se está poniendo X. De ahí, ¿qué hacemos? Una multiplicación ahí. El método de las, en este caso, ¿no? Del ASPA. Multiplicamos 8 por 25 por X, va a ser igual a 5 por 20 por 400. Luego, ¿qué hacen? Sacamos 25 entre 5, 5, y 5 entre 5, 1. ¿Qué más? Vamos a tener 8 por 5, 40. 40 por X es igual a 20 por 400. Acá nosotros podemos dividir 40 entre 40, nos sale 1, y 400 entre 40 lo vamos a dividir, nos sale 10. 1 por X es X. Y nos va a quedar, es igual a ¿quién? A 20 por 10. ¿Y cuánto es 20 por 10? 200. X es igual a 200 toneladas. Y eso sería la respuesta. Igual modo, acá también ustedes tienen que ir recordando, ¿no? De lo que es, en este caso, se tiene que tener en cuenta lo que nos habla el método de las rayas. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas. Señorita, quisiera que vuelva a repetir esta operación, por favor. Ya, muy bien. Voy a volver a repetirlo para que ustedes entiendan, ya desde el inicio. En primer lugar, o sea, cualquier ejercicio donde ustedes puedan ir teniendo,
tienen que indicar. Por ejemplo, acá tractores, acá les habla de tractores, ¿no? Van a ir sacando las magnitudes. ¿Qué más les habla? De toneladas. Y acá dentro de la pregunta también indica toneladas. ¿Qué más? Les habla de horas. Y por acá también horas. Ahora, primero tienen que indicar, ¿no? Por ejemplo, nos está hablando de tractores. O sea, los tractores son los que van a tener que producir, ¿no? ¿Por qué digo producir? Porque ellos van a poder cargar, pues, ¿no? La cantidad de toneladas. Entonces, esos son los, o sea, me refiero, son las máquinas, en otras palabras también, ¿no? Pero se va indicando acá ya como tractores. Primero se pone tractores. Luego, bueno, acá el que ayuda, o sea, rendimiento, eficiencia, habilidad, no hay. Como no hay, se pasan al siguiente, a la siguiente magnitud, que es el tiempo. En el tiempo, mira acá, por ejemplo, no aparece horas, pero nunca debemos de olvidarnos que las horas también se le indica al tiempo. Entonces, por lo tanto, primero se pone horas y luego la obra son las toneladas, pues, ¿no? Que van a tener que llevar esos tractores. Luego van completando. Primero les dice 8 tractores, luego, ¿qué más les habla? De 25 horas. ¿Cuántas toneladas? Son 400 toneladas. Luego, ¿qué van a completar? Nos habla de 5 tractores. Ahora, dentro de la pregunta me refiero, hay 5 toneladas, 20 horas diarias y no sabemos cuántas toneladas, porque bien claro acá les dice cuántas toneladas. Y por lo tanto, se pone la variable. Luego, ¿qué hacen? Una multiplicación, ¿no? En este caso, utilizando ya el método de las rayas. ¿Quiénes se van a multiplicar? ¿No? Primero se va a multiplicar el 8, ¿por quién? Por el 25, luego va a bajar, se va a multiplicar con el X. Y luego van a igualar ¿con quién? Con la multiplicación de 5 por 20, luego por 400. Y ahí va apareciendo, ¿no? 8 por 25 por X es igual a 5 por 20 por 400. Y luego, al final, ustedes pueden ir multiplicando, ¿no? Y luego van trasladando lo que está multiplicando a la variable. En otras palabras, lo que quiero decir que la variable lo pueden dejar solo y luego llevarla al otro lado, ¿no? Entonces, para no estar llevando, quizás ahí trasladando, acostúmbrense de estar simplificando. Lo que he realizado, por ejemplo, ahí, del número 25 y dividí entre 5. ¿Por qué lo divido entre 5? Es que en el otro lado tengo 5. 5 entre 5 es 1 y 25 entre 5 me sale 5. Por eso estoy poniendo por colores. Luego el otro, ¿qué hago? Va quedándome 8 por 5, es 40x, es igual a ¿quién? A 20 por 400. Luego, ¿qué estoy haciendo? 40 entre 40 lo estoy dividiendo, me sale 1. ¿Y con quién? Ese 400 se puede dividir entre 40. ¿Que cuánto sale? 10. Y finalmente vamos a tener x es igual, porque 1 por x es igual a ¿quién? A 20 por 10. ¿Y cuánto es 20 por 10? 200. X es igual a 200 toneladas. Y de esa forma es lo que se va desarrollando e ir obteniendo la solución. Bueno, jóvenes y señoritas, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Si en caso por ahí les va quedando alguna duda, ya me pueden ir escribiendo, ¿no? A mi número personal para poder ayudarles las dudas que ustedes puedan ir teniendo. Ya nos estaríamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, jóvenes y señoritas. Hasta luego, profesora, gracias. Hasta luego, profesora, gracias. Muchas gracias, profesora.